empezar contándoles dos historias. Juan es del Valle de Uco. El Valle de Uco, una región hermosa, bella, conocida por sus vinos, por su enoturismo. Juan nació en Vistaflores, en Tunuyán. Juan trabajó de mozo durante algún tiempo, atendía mesas, vivía esencialmente de sus propinas, pero en un momento Juan se dio cuenta que quería más. Entonces decidió inscribirse en la carrera de gestión de empresas en el ITU de la Uncuyo, en Tunuyán. Trabajaba de mozo, estudiaba la carrera, le costaba mucho. Imagínense, trabajar de mozo, estudiar, sacrificarse, pero finalmente logró su carrera. ¿Y saben qué? Hoy Juan es el jefe de administración de una bodega importante, exportadora del Valle de Uco. Jessica, otra chica como Juan, pero de Tupungato. Jessica fue a la secundaria y también quería hacer algo especial en su vida. Decidió seguir la licenciatura en turismo, también de la Universidad Nacional de Cuyo. Empezó, mientras estudiaba, trabajaba de guía en una bodega, culminó su carrera y hoy es gerenta de un hotel de alta gama, un hotel de alta calidad, también en el Valle de Uco. ¿Qué tienen en común Jessica y Juan? Los dos decidieron enfrentar un desafío importante. Los dos son hijos de obreros rurales. Juan, el papá, es un obrero de viña. Jessica, el papá, trabaja en frutales. Ninguno de los dos papás de Jessica y de Juan pudieron terminar la escuela primaria, pero ellos hicieron su carrera. Juan, además de español, habla inglés. Jessica, además de español, habla inglés y portugués. ¿Y qué es lo que hizo posible que en una generación esos chicos pasen de la realidad de sus padres, con un esfuerzo enorme, trabajadores rurales, a ellos poder tener los trabajos que tienen hoy y poder tener la dimensión profesional que tienen? La educación es lo que efectivamente transformó la vida de Juan y de Jessica. Ahora, fíjese el poder de la educación. Claramente pudo transformar la vida de ellos dos, pero el poder de Juan... ¿Qué pasó? La educación pública gratuita. Ahora vamos, por supuesto. La educación pública, laica y gratuita. Déjeme llegar. ¿Qué es lo que transformó entonces la vida de Juan y de Jessica? Que ellos pudieron acceder a esa educación. Pero esa educación, precisamente como dice mi querida amiga, que ¿cómo se llama? Profesora Sofía Elena Garzón, autora de Todo el Equilibrio. Lo que me dice Sofía, justamente, es que ellos pudieron acceder a esa educación gratuita, de calidad, una oferta justamente de nuestra universidad pública, y eso les permitió transformar sus vidas. Pero además de eso, también transformó la vida de su comunidad. Porque justamente a mí en esa época me tocaba yo hace 25 años fui el responsable de turismo de nuestra provincia. Hace 25 años en esta región que era igualmente hermosa, no había ni la hotelería que hay hoy, ni el desarrollo de bodegas que hay hoy, ni el desarrollo económico que hay hoy. Y en 25 años, ¿qué fue lo que logró transformar también esa región? Precisamente la educación. Porque la revolución, el gran cambio de esa región, lo hicieron las personas hace 25 años. Los primeros emprendimientos que abrían llevaban la gente del Gran Mendoza a trabajar al Valle de Uco. Hoy, si ustedes recorren cualquier
zona del Valle de Uco, van a ver que la mayoría de las personas que trabajan ahí son como Juan y son como Jessica. Y eso fue gracias a la educación pública. Ahora, ¿es un caso solamente el que les estoy contando, el de Mendoza, el del Valle de Uco? No. Esto es algo que caracteriza al mundo en general. Vamos a pasar, por ejemplo, algunos ejemplos en el mundo. Y ustedes van a ver cómo la educación, la inversión en educación pública y en ciencia y tecnología logró transformar regiones en el mundo. Por ejemplo, tomemos en Asia, Corea del Sur. Corea del Sur, una región devastada después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es una potencia en ciencia y tecnología gracias a la inversión que hizo. Miren el caso de China, también. Un país que hoy está en la vanguardia tecnológica de la inteligencia artificial, un país que ha hecho un cambio enorme. Miren Europa, si ustedes toman Europa, les voy a dar un ejemplo, Alemania. ¿Cuál es una de las regiones que más ha crecido en Alemania y en Europa? Baviera. ¿Cuál fue el secreto de Baviera? La inversión en educación, en ciencia y tecnología. Miren el caso de América del Norte, toman el caso del Silicon Valley. Siempre ahí hay inversión en educación, ciencia y tecnología y siempre hay universidades en el medio de esta transformación. Toman el caso de América Latina, pasa lo mismo con Monterrey, con Nuevo León en México. Pasa lo mismo, por ejemplo, en Colombia, Medellín, la Ruta N, que es también un proyecto que tiene que ver con esto. Pasa lo mismo, por ejemplo, con Brasil, distrito de San Pablo. Era un distrito industrial, tradicional, maduro, transformado gracias a la inversión en educación, ciencia y tecnología. Siempre en el medio de la transformación hay universidades que cambian la vida de las personas, pero que cambian la vida de las comunidades. Y hablemos un poquito de Mendoza y vayamos a estos ejemplos que nosotros tenemos. Nuestra universidad, la Universidad Nacional de Cuyo, arriba del 60%, 62,4%, esto viene de un relevamiento que nosotros hemos hecho, de los chicos que van a nuestra universidad son primera generación de universitarios. 52% de los estudiantes que van a nuestra universidad, además de estudiar, tienen que trabajar. No les alcanza con la gratuidad, también tienen que trabajar. Y casi el 20% son el principal sostén de sus familias. Entonces, fíjense ustedes cómo la universidad, a través de su trabajo inclusivo, puede transformar, puede generar esa transformación en la vida de las personas. Y miren cómo nuestra universidad puede incluir a gente que de otra manera no hubiera podido estudiar. Y otra cosa más que es importante. ¿Ustedes se imaginan a Mendoza, a la vitivinicultura de Mendoza, lo que es hoy si no hubiera sido por el impacto que tuvieron los profesionales que salen de la Universidad Nacional de Cuyo o de nuestro sistema público de educación? ¿Ustedes se imaginan lo que ha sido la transformación a lo largo de casi un siglo del sector energético de Mendoza si no hubiera sido con los profesionales que salen de las universidades y de la universidad? ¿Ustedes se imaginan lo que ha sido el cambio del turismo, como recién lo contaba, sin el impacto de la universidad? Claramente, la educación pública, la educación superior, tiene una capacidad de transformar la vida de las personas y tiene también la capacidad de poder transformar las regiones en las cuales están. Por eso yo recién decía que cuando ustedes toman los países del mundo o las regiones del mundo, que son las que han tenido las principales transformaciones, siempre en el medio ustedes van a ver que hay universidades, que hay un sistema de educación pública. Por eso la importancia de que las sociedades inviertan justamente en educación. Y miren la historia de nuestro país, de la Argentina. La Argentina llegó a ser lo que es justamente porque es un país que decidió desde su nacimiento como nación invertir en la educación pública. A partir no solamente de la tarea de nuestros próceres, como puede ser el caso de Belgrano, en su preocupación por fundar escuelas, la preocupación de San Martín cuando fue gobernador de Cuyo, que también tuvo una preocupación en la educación, pero miren a partir de nuestra organización como nación.
Y miren, a partir de la ley 1420, que es de 1884, cuando justamente en aquel momento se entiende que la educación gratuita, laica, la instrucción primaria era fundamental para sacar un país del analfabetismo y transformarlo en un país con la educación como puntal central, y a partir de allí siempre nos acompañó esta visión de la importancia de la educación. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación, decimos que es la mejor inversión que puede hacer un país, una región, para poder progresar y salir adelante. En la vida de las personas, como el caso de Juan y como el caso de Jessica, y en la vida de las comunidades. Porque ustedes pueden pensar que el Valle de Uco hubiera podido ser lo que soy si no hubiera habido una herramienta como la educación para poder transformar la vida de los chicos y las chicas de los 3 departamentos que componen el Valle de Uco. No hubiera ocurrido eso si no hubiera sido gracias a la educación. Entonces, ¿qué nos deja esto como enseñanza, como pensamiento? A veces, cuando sos joven, por ahí tu familia te insiste, tus padres te dicen, dale, tenés que elegir una carrera, tenés que ir por aquí, por allá. Y por ahí a veces cuando somos jóvenes decimos, ¿pero realmente será tan importante en mi vida? Es muy importante en mi vida. Es muy importante en mi vida porque eso me va a permitir a mí poder realmente salir adelante y poder progresar. Y les voy a contar una anécdota más, una historia que una vez me contó mi abuelo cuando yo era chico y que a mí realmente me inspiró mucho. En un pueblo había un chico que estaba enamorado de una chica. Ese chico era el príncipe, el hijo del rey, y la chica era la hija de un sastre. El chico estaba profundamente enamorado, entonces fue a pedirle la mano al padre, al sastre. El sastre era un hombre del pueblo, un sastre. Entonces el sastre le pregunta al chico y le dice, bueno, usted quiere casarse con mi hija, pero ¿cuál es su oficio? Y entonces él le dice, no, pero por favor, yo soy el príncipe, yo no necesito oficio, si yo soy el príncipe. Y él le dice, no, mire señor, si usted no tiene un oficio, usted no se va a poder casar con mi hija. Entonces, bueno, se va consternado, sorprendido, dice, ¿cómo me van a pedir a mí si soy el hijo del rey que yo tengo que tener un oficio? Pero bueno, como estaba tan enamorado, aprende a hacer tapices. Aprende a hacer tapices y finalmente lo va a ver de vuelta al sastre y le dice, señor, yo tengo un oficio, ya estoy en condiciones de casarme con su hija. Y él le dice, sí, usted ahora tiene un oficio, tiene razón, puede casarse con mi hija. Al cabo de unos días, el príncipe sufre un secuestro. Lo secuestran. Y cuando está en cautiverio, les dice a los secuestradores que habían ido a pedir el rescate, dice, miren, mientras ustedes piden el rescate, yo sé hacer tapices. Así que si ustedes quieren, yo puedo contribuir haciendo tapices, ustedes después lo pueden vender y además ganar el dinero de vender el tapiz. Termina el tapiz y el tapiz le traen los materiales, el tapiz es tan maravilloso que le dicen los secuestradores, pero ¿a quién le vamos a vender ese tapiz tan caro? Y entonces el príncipe les dice, ¿por qué no se lo venden al rey? Que él tiene mucho dinero y se lo va a poder comprar. El tema es que adentro del tapiz había una clave secreta y gracias a eso el rey lo puede rescatar a su hijo. Y luego pueden casarse. Es decir, el príncipe, si no hubiera tenido un oficio, no hubiera podido lograr salir en libertad. Uno nunca sabe esa herramienta de la educación, de la formación, en qué momento te puede servir. Moraleja del cuento. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Así como Juan, así como Jessica pudieron transformar sus vidas y así como ellos en una generación lograron hacer ese cambio que hizo sus familias,
las sociedades, las regiones, los países, se transforman a través de la única y verdadera herramienta que transforma a los pueblos. La verdadera y la única herramienta que le permite a los pueblos crecer y desarrollarse. Esta es la verdadera herramienta que te hace cambiar tu vida y que realmente logra transformar el mundo. Y eso es aquello que nunca debemos dejar las personas, de creer en la educación. Y finalmente les quiero dejar esta frase que para mí es tan poderosa, y hay muchas frases, pero para mí esta de Nelson Mandela, aquel hombre que fue capaz de luchar por su libertad y de pensar a su nación libre, aún en el cautiverio, cuando dijo: la educación es la herramienta más poderosa que tienen los pueblos. Efectivamente, la educación es la herramienta más poderosa que tienen los pueblos. Piensen en la vida de esos dos chicos, piensen en la vida de tantos chicos y chicas que en nuestro país y en el mundo logran cambiar su vida por la educación. Muchas gracias. Gabriel Fidel, fuerte el aplauso.